hablando de casos específicos interesantes de lesiones esofágicas, gástricas del duodeno y del delgado. Y pueden participar si quieren pruebas diagnósticas. Caso 1. Les doy un par de segundos. Un varón, 41 años, llegó con una historia de 10 años de disfagia. Vayan pensando en la respuesta. Estrechamiento del segmento largo del esófago, con esófago medio, con varios anillos concéntricos y el tercio superior del órgano. Esofagitis eosinofílica. Varones jóvenes con disfagia de larga data, con algún tipo de alergias. Pueden ver eosinofilia periférica más en niños que en adultos. Y típicamente el diagnóstico se hace con biopsia endoscópica, buscando o evaluando los eosinófilos en campo a gran aumento. Se trata la atopía asociada a inhalación de corticoides habitualmente. Otro paciente con lesiones anulares o reticulares del esófago también. Estas imágenes de la esofagitis pueden incluir constricciones difusas, como ven acá. Ven acá las constricciones anulares focales o los anillos completos que vimos antes. Diagnósticos diferenciales incluyen otros tipos de estrechamiento anular, esófago con esofagitis Barrett o esófago de Barrett, que se mencionó antes, etc. El esófago felino en el tercio distal de un gato normal, por eso se habla de esófago felino. Es pasajero, se puede remitir espontáneamente, se asocia con reflujo gastroesofágico frecuentemente o con esofagitis por reflujo. Con esofagitis por reflujo podemos ver estas lesiones o pliegues concéntricos incompletos en el esófago distal asociados a veces con los pliegues transversos felinos, frecuentemente con ulceraciones o pliegues engrosados en la parte distal. Todo concordaría con esofagitis por reflujo. El esófago de Barrett es una metaplasia columnar por reflujo de larga data, es premaligno. Conocemos la secuencia de disfagia que se traduce en adenocarcinoma. Vemos el esófagograma. Si hay hernias hiatales, por ejemplo, frecuentemente observamos el patrón reticulado de la mucosa. Y otra característica es estos pliegues incompletos en la mucosa que se ven ante constricciones en la esofagitis por reflujo. Esto nos lleva a temer un Barrett superpuesto. Caso 2. Varón, 50 años, con diarrea de larga data y pérdida de peso. 3 imágenes aquí de su tracto gastrointestinal alto. Su TAC se ve aquí. Diagnóstico. Tracto alto con engrosamiento difuso rugal asociado con estrechamiento del segmento largo del esófago distal. Y vemos niveles hidroaéreos en el intestino delgado. Su TAC, que muestra estrechamiento parietal esofágico, engrosamiento rugal gástrico y fluido en el delgado. Esto se correlaciona con su historia de diarrea. ¿Y qué más? Una masa hipervascular en la pared duodenal. Síndrome ZE, Zollinger-Ellison. Secundario a un gastrinoma funcionante. La mayoría de estos casos son esporádicos, con la excepción de otros pacientes que tienen síndrome MEN1, típicamente tienen un nivel de gastrina de más de 1000 picogramos. Si no hay acloridria, es bastante específico para el Zollinger-Ellison. Llegan con dolor abdominal crónico, con síntomas de úlcera, diarrea, pérdida ponderal, debido al efecto de estas enzimas pancreáticas sobre la mucosa entérica, debido a su patología ulcerativa.
tienen esofagitis severa por reflujo, y esto explica el exceso de reflujo ácido gástrico que da esofagitis por reflujo, el 90% con constricciones esofágicas. Así que este paciente tenía todo eso: el engrosamiento rugal, la constricción esofágica por el reflujo en el esófago, y tenía el engrosamiento difuso de la pared gástrica. Otro caso, este paciente llegó con hiperrealce de estos pliegues, de estas paredes muy gruesas. Si uno piensa en esto, uno piensa en una gastritis. ¿Y cuáles son las fuentes de gastritis? Hay que preguntarse, buscar una úlcera, por ejemplo, o incluso un gastrinoma hipervascular en el triángulo. Las características serían engrosamiento rugal gástrico difuso con hiperrealce en estos pliegues. Muchos de estos pacientes tendrán úlceras gástricas duodenales y postvulvares. Son localizaciones comunes en estos pacientes y tienen constricción esofágica, intestino húmedo. Acá pueden ver el gastrinoma, que hace protrusión aquí en la tercera porción del duodeno. El diagnóstico diferencial para este engrosamiento gástrico es vasto. Destacaré algunos ítems: adenocarcinoma gástrico típicamente, o la rinitis plástica puede traducirse en engrosamiento en la mucosa y submucosa, con engrosamiento allí. Está rellenada esa parte de la pared. No ven pliegues rugales discretos. Está lleno de tejido blando con constricción luminal. Y estos son 3 pacientes distintos con rinitis plástica. Acá tenemos 2 ejemplos en el tracto gastrointestinal alto, mostrando la constricción resultante de ese tipo de lesiones anulares distales. Hay otras fuentes de adenocarcinoma gástrico en estas historias. Frecuentemente tienen que ver con H. pylori. Hay otras formas también de gastritis atrófica crónica. Están los pacientes con pólipos, o se asocian con carcinomas, y también la enfermedad de Menetrier es otra posibilidad. Al hablar de enfermedad de Menetrier, recordando los días de la Facultad de Medicina, típicamente son varones de 40 a 60 años, típicamente tienen una reducción del ácido gástrico, no una hiperacidez gástrica, a diferencia de lo que vemos con el ZE. Típicamente ven engrosamiento difuso de los pliegues, pero respetando el antro gástrico, en 3 pacientes distintos aquí con enfermedad de Menetrier. Lamentablemente hay un riesgo aumentado de cáncer gástrico en un Menetrier de larga data. En la TAC pueden ver algo parecido: un hiperrealce del engrosamiento de pliegues rugales que respetan al antro, un poco de intestino húmedo aquí con disminución de la producción de ácido, que es lo que hay que buscar. Y esto muestra la hiperplasia que se ven en las glándulas. Otros diferenciales incluyen las varices gástricas. Sabemos que si hay varices endogástricas como esofágicas, puede haber hipertensión, pero si hay formas aisladas de varices gástricas, típicamente fúndicas, que es donde los vasos gástricos cortos se encuentran, verán estas zonas focales que parecen pliegues, pero que típicamente resultan ser varices si están restringidas a la zona fúndica. Otras cosas que hay que pensar para este engrosamiento incluyen linfomas. A veces es difícil hacer el diagnóstico prospectivo, pero sabemos que algo anda mal en ese paciente. Hay un infiltrado de tejido blando. A veces el estómago cruza los límites o cruza el píloro, afecta al duodeno, como en este caso, o sube hacia el esófago, afectando otros órganos. O vemos en la forma no neoplásica la gastritis por H. pylori, por ejemplo, que muestra que la submucosa es de baja atenuación, no de tejido blando, pero de baja atenuación, y esto es una gastritis difusa en este paciente, y esto muestra una úlcera central al engrosamiento rugal. Caso 3. Una mujer de 80 años con náusea, vómitos y dolor abdominal. Aquí la TAC.
Diagnóstico, por favor. El tracto gástreo alto muestra la bolsa en protrusión o el outpouching. Hay un engrosamiento parietal difuso también. La TAC muestra que hay gas en el sitio donde debiera estar la vesícula biliar. Hay una estructura laminar calcificada grande en la tercera porción del duodeno. El síndrome de Bufferet puede ser la complicación de la colecistitis con cálculos, con fístulas, colecitos duodenales, con volcamiento de la piedra que llega hasta el duodeno, con obstrucción de la salida duodenal y dilataciones gástricas. El tracto gástrico alto, acá se ve la comunicación entre el duodeno y el nivel de la vesícula biliar. Hay típicamente una fístula con colecistitis crónica y la mayoría tendría una fístula colecisto-duodenal. Frecuentemente se ve hasta la coadura hepática y esto a veces llega hasta el delgado, como ocurre con el ilio por cálculos biliares. Hay que buscar obstrucción duodenal con cálculos. Pueden estar obstruyendo aquí en esta zona, en la tercera porción, acá la segunda porción aquí, y acá arriba es el intento de la remoción del cálculo de la segunda porción. Los outpouches duodenales secundarios a divertículos duodenales, unos 5% de estas lesiones están cerca de la ampolla frecuentemente, pero estaría en el borde medial, siempre horizontal desde la segunda y vertical de la tercera porción. Es un clásico en estos pacientes y se cree que es por debilitamiento parietal o los vasos de la ampolla, y habría zonas débiles que tienden a hacer protrusiones, típicamente en la parte medial a las 9 horas o las 6 horas en la tercera porción. Esto sería clásico de un divertículo duodenal, puede estar lleno de gas o de aire o de líquido. Otros tipos de estudios lo indican y pueden obstruirse con el contenido entérico. Si hay una obstrucción luminal, esto se puede traducir en diverticulitis a este nivel. Una forma del divertículo duodenal intraluminal que se ve en la tercera porción del duodeno se asocia típicamente por un rep o diafragma subyacente que va tironeando, elongando el duodeno en esa dirección, y es la segunda o tercera porción del duodeno que se ve afectado así. Existe típicamente una línea lúcida donde está esa red, buscamos esa zona lúcida en la segunda o tercera porción. Es un clásico de este divertículo en anemómetro y esto puede generar incluso hemorragias. El pseudodivertículo, se ha visto la porción del bulbo, no es un divertículo real. Francamente, es una remisión de la úlcera péptica en realidad, o incluso una fístula previa que se ha cerrado. Un genuino outpouch, típicamente, o saculación en protrusión asociado con H. pylori, y en la primera porción, típicamente son lesiones benignas y tumores son raros allí, en el bulbo duodenal. Caso 4. Varón, 18 años, una historia de trasplante cardíaco 10 años antes. Esta es la TAC. Bien. Acá vemos una gran masa infiltrativa obstructiva en el esófago distal con obstrucción luminal, con algo de dilatación del esófago en la parte más proximal. La TAC confirma una gran masa de tejido blando que está reemplazando el esófago en el mediastino medio y que se extiende a lo largo de la unión gastroentérica. Esto es post-trasplante, trastorno linfoproliferativo post-trasplante. PTLD. Se ven pacientes que han sido trasplantados. Esto es causado por expansión linfoidea descontrolada por inmunosupresión,
Puede ser una simple hiperplasia linfoide o puede ser un linfoma maligno extenso, los frutos rojos asociados, incluye infección por Epstein-Barr, CMV o incluso asociado con el tipo y la importancia de la inmunosupresión instituida. El linfoma esofágico por complejo secundario, mucho más no Hodgkin que Hodgkin, son tumores voluminosos, grandes. Clásicamente vemos el engrosamiento parietal infiltrativo si hacemos un estudio gastrointestinal alto. Yo hago ecos y hacemos bastante esofagogramas en nuestro centro todavía. Hay un diagnóstico diferencial para grandes masas esofágicas, incluye al leiomiosarcoma esofágico, típicamente es de mejor pronóstico que el escamoso o que el adenocarcinoma. Son tremendos tumores muy voluminosos, el espino celular con componente intramural y extraluminal también. Pueden superar el aporte sanguíneo, hacer una necrosis central, frecuentemente hay ulceraciones esofágicas en consecuencia. Pueden existir adenocarcinomas que pueden ser bastante grandes. Los adenocarcinomas surgen de la metaplasia de Barrett en el contexto de un reflujo gastroesofágico de larga data, frecuentemente con hernias hiatales coincidentes. Hay diagnósticos diferenciales para grandes masas esofágicas. Pueden ver este paciente, por ejemplo, tiene un neurofibroma de su NF1 que llega hasta la región paraesofágica. Este paciente aquí tiene un gran quiste de duplicación esofágico confirmado quirúrgicamente. Caso 5. Varón, 72 años. La TAC muestra masas redondeadas con realce en la luz gástrica, los clips quirúrgicos en la fosa a este nivel, fosa renal. Y también vemos imágenes que nos llaman la atención en el estómago. Metástasis celulares renales se ven más y más en estos pacientes, viven más y más tiempo. Lo vemos en el páncreas, pero pueden ocurrir en la pared gástrica también. Tengan en mente, si hacen un estudio gastrointestinal alto, hay lesiones target, habría que ver el melanoma, el riñón, la mama, cualquier patología metastásica al estómago debe barajarse. Hay que pensar en linitis plástica, muy parecido a lo que Perry nos mostró en el carcinoma mamario. Diagnóstico diferencial para lesiones target en el estómago, esto incluye al melanoma u otros tipos de metástasis mamarias, un sarcoma de Kaposi o paciente con SIDA, incluso en el linfoma o tumores gastrointestinales pueden ser barajados también. Acá un paciente con un sarcoma de Kaposi, acá un paciente con carcinoma mamario. Diagnóstico diferencial de masas con realce de estómago, incluso el tumor carcinoide, con lesiones vasculares, si empiezan a haber lesiones múltiples, hay que empezar un síndrome M1 o incluso una gastritis atrófica, puede dar carcinoides múltiples en el contexto del síndrome MEN1. Otros diagnósticos diferenciales para masas con realce en el estómago incluyen tumor estromal gástrico, nuevamente son submucosos, intramurales, explican la mayoría de los tumores mesenquimatosos, difieren del leomioma, expresan el c-KIT, que es una proteína de la tirosinquinasa, un receptor, y esto responde al Gleevec como medicación. Si ven múltiples tumores en GIST, piensan en la tríada de Carney o en un NF1. Caso 6. Un varón, 26 años, con historia de leucemia mielógena aguda, con trasplante de médula ósea halogénico con fiebre, dolor abdominal y diarrea. Acá su TAC, el mismo paciente. Diagnóstico, por favor. El delgado muestra cintas entéricas estrechas. La TAC muestra realce difuso en esas asas, realce en el delgado con realce de la mucosa. Enfermedad de injerto contra huésped. Es una complicación de trasplante de la médula ósea. Es una TAC mediada por las células T. Típicamente pueden ver de 3 a 10 semanas después de un trasplante de médula ósea. Esto es crónico. En la forma crónica del injerto contra huésped se da en hasta un año.
con estas cintillas entéricas. Acá hay formas difusas de la enfermedad de injerto contra huésped. Estudios varitados, está el intestino en pasta dental. Las formas más complejas ven asas llenas de líquido, la naturaleza targetoide del hiperrealce entérico se ve aquí y eventualmente puede estar muy estrechado como en estas cintillas de pasta dental como metáfora. Diferencial vasto, desde algo que nos puede arrojar compromiso intramural de cualquier tipo, complejo de hiperperfusión, a vasculitis lúpica, a hipoproteinemias, incluso isquemias de vasos pequeños, un poco de todo. HSP o injerto contra huésped con estas lesiones tipo target, con engrosamiento, con empalizadas también, y se ve con los hematomas intramurales o las vasculitis intramurales también. Hay algo que hay que pensar, que se está viendo más y más últimamente, no solo en el cuello. Vemos angioedema por los señores de la ECA en estos pacientes que llegan en forma aguda en el quirófano con dolor abdominal, con vasculitis muy parecidas. En cuanto al aspecto, a las imágenes, vemos una forma difusa de engrosamiento entérico del delgado con líquido, con ascitis, con dolor abdominal agudo. Hay que preguntarle al médico si el paciente está recibiendo inhibidores de la ECA y básicamente hay que interrumpir esa medicación y remiten en cuestión de días. En cuanto a síntomas, lo que ocurre con la ECA es que degrada la bradiquinina. Estamos familiarizados con lo que hace con la cara y con la lengua, si inhibimos eso, pero en la cavidad abdominal puede producir edema mural difuso. Nuevamente tengan en mente que esto puede durar 5 días a 9 años. Así que el paciente quizás ya esté recibiendo el medicamento durante años y la presentación de todo esto puede ser agudo. Caso 7. Varón, 68 años, con pérdida ponderal y anemia. Acá sus TAC. Bien. Una masa exoentérica ulcerada que no obstruye el yeyuno proximal con efecto de masa que está desplazando las asas entéricas, que sugiere un componente voluminoso de tejido blando. Su TAC confirma que existe una masa exoentérica ulcerada grande que no está obstruyendo al intestino en el yeyuno medio. Es un linfoma. Bien, es muy común ver muchos pacientes con linfomas y muchos llegan con dolor abdominal inespecífico. Algunos llegan a vernos y están siendo estudiados con varios por estas lesiones ulcerativas. Tengan en mente que típicamente es un linfoma no Hodgkin, puede haber de estirpe B o T o de grandes células. Hay un factor de riesgo para el H. pylori o celíaca, sprue y el tratado de linfoproliferativo que vimos antes también. Las imágenes pueden ser masa polipoide focal, pueden ser exoentéricos con dilatación cavitaria que sale por fuera. Hay dilatación aneurismática del delgado. Esto es el aspecto clásico del linfoma del delgado sin generar obstrucción luminal. Existe un diferencial de cavidad exoentérica. Esto puede ser un melanoma, un tumor GIST, un linfoma no Hodgkin. Brevemente hablaré de tumores. Pueden ser tan grandes que se quedan sin sangre y se necrosan en la parte central. Frecuentemente hay metástasis distales porque son típicamente malignos cuando ocurren en el delgado. Puede haber melanomas o metástasis con cavitación, con necrosis, cuando superan el aporte de sangre. Sin obstrucción es común tener metástasis melanomatosas muy parecidas a estos linfomas del delgado. Metástasis del delgado también, dependiendo de las ulceraciones que pueden tener las metástasis o cavitaciones, no es únicamente por linfomas o melanomas.
tengan en mente algunas cosas que pueden mimetizar una masa cavitaria con abscesos, generando componente exoentérico. El último caso ahora. Quedan 3 minutos. Mujer, 46 años, historia de vómitos y dolor abdominal crónico. Acá las TAC. Diagnóstico. Tracto alto muestra márgenes en constricción de la segunda porción del duodeno, acá, con un poco de obstrucción de salida. La TAC muestra tejido pancreático completo que está rodeando la segunda porción del duodeno. Páncreas anular. El trastorno congénito más común del páncreas es un anillo, tejido normal, que rodea la porción descendente del duodeno. Se cree que surge de una rotación incompleta de la parte de gemación pancreática con compromiso completo del duodeno. Puede producir obstrucciones de hacer una coraje retrógrada, muestra al conducto pancreático básicamente rodeando la segunda porción del duodeno. Diagnóstico diferencial incluye adenocarcinoma duodenal, es la neoplasia más común, afecta a la ampolla con estrechamiento importante de esa segunda porción. Acá tenemos casos con adenocarcinoma duodenal afectando la segunda porción del duodeno nuevamente. Otras causas de este estrechamiento son obstrucciones de un cáncer pancreático con engastamiento de esa segunda porción del duodeno, y les voy a mostrar un linfoma que hace un poco de todo, con estrechamiento luminal de esa segunda porción del duodeno. Este paciente, una red duodenal es el resultado. Y con eso estamos. Muchas gracias.